hermanos, y bienvenidos sean a este momento de estudio bíblico. Y con la gracia de Dios seguimos en el estudio de la Santísima Palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En nuestra misión bíblica bautista Nueva Creación, damos sumo interés al estudio de las Santas Escrituras, y eso va a ser nuestro trabajo siempre: escudriñar las Escrituras. Y en la serie de estudio, escudriñando la palabra de Dios, estimados hermanos, hemos llegado a este estudio doctrinal titulado El Nuevo Nacimiento. El Nuevo Nacimiento o regeneración, que se produce una vez que la persona se entrega al Señor Jesucristo. Y es mi deseo y es mi oración que cada uno de ustedes, estimados hermanos, llegue a comprender a profundidad, como dice el apóstol Pablo, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de la supereminente grandeza de la gracia de Dios. De modo que cada uno sea capaz, dice el apóstol Pablo, de presentar defensa de vuestra santísima fe cuando alguien les pida una explicación. Y dicho lo anterior, mis estimados hermanos, vayamos a San Juan capítulo 3 con el tema El Nuevo Nacimiento. Juan capítulo 3, en su versículo 3. Y con este versículo, mis estimados hermanos, nos damos cuenta de lo importante que es experimentar, porque esta doctrina del nuevo nacimiento no solamente se debe aprender, se debe experimentar, ¿verdad? Hemos hablado acerca de varias doctrinas fundamentales. ¿Por qué se le llaman fundamentales? Y vuelvo a repetirlo, lo he repetido en cada estudio. Se llaman doctrinas fundamentales porque sin ellas nadie encuentra salvación, nadie encuentra perdón y nadie es salvo. Estudiamos la doctrina de la justificación. Nadie se salva si primero no es justificado por la fe, como dice Romanos 5:1. Estudiamos acerca de la doctrina de la santificación. Y nadie se salva si primero no es santo, porque la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Por eso son doctrinas fundamentales. Nadie se salva si primero no es regenerado o vuelto a nacer. Porque ahora mismo vamos a leer lo que dice San Juan capítulo 3 en su versículo 3. Y es el Señor quien habla con un famosísimo religioso, hombre letrado, hombre culto, hombre adoctrinado, pero no con la doctrina verdadera, sino con la doctrina que da la religión. De manera que este hombre, Nicodemo, va de noche con Jesús y le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Todos saben que vienes de Dios. Imagínense, esto se repite hoy en día. Todo el mundo sabe que Jesús vino de Dios. Todo el mundo. Pero solamente unos cuantos valientes vienen a Jesús, aunque sea de noche. La inmensa mayoría de los que saben que Jesús vino del cielo no le hacen caso al Señor. Es más, nunca vienen a Cristo. Pero aquí encontramos a un hombre religioso, porque la religión no produce ninguna seguridad de salvación. Quien da la seguridad de salvación se llama Jesús. Por eso hay que venir a Él, aunque sea en la noche, como vino Nicodemo. Y viene Nicodemo con Jesús y le dice: Maestro, todos los que estamos allá, mis compañeros en el mundo, sabemos que tú eres venido de Dios, porque nadie puede hacer obras maravillosas como las que tú haces si no está Dios con él. Fíjense nada más. Nicodemo sabía que todos los milagros que hacía Jesús
los hacía porque venía de Dios. Pero Jesús va directamente al problema que hay en el corazón de Nicodemo, que es el problema que hay en cada corazón del hombre hoy en día. ¿Cómo puede llegar al cielo? Hoy que estuvimos allá con la hermanita Paula, uno de sus hijos había ya preparado los rezanderos, les había dicho que rezaran toda la noche. Por eso a mí me cayó de raro que no permitieron que lo lleváramos al culto, al templo, a la hermana. Ellos argumentaban que cualquier cosa, y yo entré, me di vuelta alrededor de la caja, no olía absolutamente nada. Pero según ellos estaban ayudando a que la hermanita Paula llegara a la gloria con los rezos y con los cohetes que luego empezaron a echar. Y yo tuve que decirles un cuento que a mí me contó la abuelita Paula. Si ustedes quieren saber más acerca de eso, busquen mi canal en YouTube, búsquenme allí, buscar en YouTube Gil Martínez Familia y Misión, y ahí estoy. Si ustedes quieren ver el culto que tuvimos ahí lo pueden ver, todas las conferencias que estoy dando ahora. Pero hermanos, el hombre quiere que sus seres queridos vayan a la gloria. Él mismo desea ir a la gloria, pero no quieren venir a Jesús. Solamente los valientes vienen a Jesús, como Nicodemo. Y Nicodemo llega con Jesús y Jesús va directamente al problema y le dice: ¿sabes qué? Si tú quieres ir al cielo, tu religión no te sirve, tus dogmas no te sirven, tus liturgias no te sirven, tus sacramentos no te sirven, tus ceremonias no te sirven, tus buenas obras no te sirven, ni porque te sepas la Biblia de memoria, o que seas predicador o predicadora, pastor o pastora. Si quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Es lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 3, en donde Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar en él. Y de allí que nos damos cuenta, hermanos, de la gran necesidad del hombre de ir al cielo. Pero el impedimento es que primero debe nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento se logra únicamente acudiendo a Jesús como Nicodemo, aunque sea de noche, y escuchando de Jesús la verdad, porque muchos corren a la religión no tiene verdad. Las denominaciones no tienen la verdad. Por muy grande y por muy buena que sea una denominación, una iglesia, ni siquiera la iglesia bautista, presbiteriana, pentecostés, sabática, luterana, la iglesia que usted quiera, ninguna iglesia tiene la verdad, porque la única que tiene la verdad es la santísima palabra de Dios, y Jesús es la verdad. Hermanos, esa noche Nicodemo se dio cuenta cómo era necesario nacer de nuevo, y él también se dio cuenta de algo muy importante: cómo ocurre el nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3 versículo 16, el Señor le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez hasta ese momento la pregunta de Nicodemo fue: ¿y cómo ocurre el nuevo nacimiento? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo ser más religioso? ¿Debo hacer más buenas obras? ¿Debo bautizarme? ¿Debo cumplir los sacramentos? ¿Qué debo hacer, Señor? Y Jesús le dice en San Juan 3: simplemente debes creer en aquel que Dios envió al mundo, para que tú no te pierdas, sino que tengas esa nueva vida que produce el nuevo nacimiento. Con el primer nacimiento tal vez vivamos 60, 70, 80 años, Dios quiera. Pero con el nuevo nacimiento hay vida por toda la eternidad, hermanos, y vida de felicidad. Esta mañana vamos a hablar acerca de cómo ocurre el nuevo nacimiento. Y vayamos a Juan capítulo 3, versículo 5, en donde vamos a encontrarnos con algo muy tremendo que le dice el Señor a Nicodemo. Y le dice: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya Nicodemo ha comenzado a hablar con Jesús. Jesús le ha dicho: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo ha contestado y ha dicho: Señor, eso es imposible. ¿Cómo es posible para mí volver a nacer? ¿Acaso es posible que el hombre pueda volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Les hablaba la semana pasada de que el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. En el momento en que una persona cree en Cristo, como dice el apóstol San Pablo, el día que oísteis, creísteis, fuisteis bautizados con el Espíritu Santo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de vuestra herencia hasta el día de la redención adquirida, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo. Pero llegamos a un punto, y les comentaba yo que íbamos a hablar de algo que se menciona en este versículo y que muchas iglesias han tergiversado y que no han logrado entender porque no estudian la palabra. ¿Por qué este versículo menciona el que no naciere de agua y el que no naciere del Espíritu? Como que encontramos dos nacimientos ahí, ¿verdad? Un nacimiento que es en base a agua y otro nacimiento que es en base al Espíritu Santo. Hay dos maneras de interpretar este versículo y esta frase. ¿Cuál sería la primera para el nacimiento de agua? Se refiere al primer nacimiento. Todos sabemos cuando nacimos, cuando llegamos a este mundo, especialmente las mamás saben que el niño durante 9 meses está nadando en una bolsita de agua. Y de ahí que nace, ¿verdad? De manera que puede comprenderse este versículo de esa manera. ¿Por qué? Porque todos tuvimos un nacimiento a través del agua, ¿verdad? Que nos dio vida mientras estuvimos en el vientre de nuestra mamá. Sin esa agua no hubiéramos vivido y nunca hubiéramos nacido. Y se requiere del primer nacimiento para tener derecho al segundo nacimiento. Nadie que no ha nacido tiene oportunidad del segundo nacimiento, eso es un hecho. Entonces podríamos entender este pasaje de esa manera. Pero hay otros que dicen, no se refiere al agua del nacimiento, se refiere al agua del bautismo, cuando alguien va y se sumerge en el río. Y si nos ponemos a pensar, llegamos a la conclusión al hacer un escrutinio de la palabra, de que realmente la palabra de Dios, cuando el Señor le dice esto a Nicodemo del nacimiento de agua, no se refería al bautismo. Porque ya les he dicho, hermanos, que el apóstol Pablo hasta daba gracias por no haber bautizado a algunos hermanos en la iglesia. Y es más, él hasta declara categórico que Dios o que el Señor no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con sabiduría humana, y no con doctrinas humanas, para que no se envanezca la cruz de Cristo. Otra cosa que les hacía yo ver, mis estimados hermanos, y para aquellos que piensan que si el bautismo tiene algún don, y muchos creen que hasta el Espíritu Santo desciende al momento que alguien se bautiza. Yo quiero decirles algo. ¿Acaso el Señor necesitaba nacer de nuevo? Aunque efectivamente el Espíritu desciende sobre el Señor Jesús como forma de paloma, ¿quiere decir que el Señor Jesús no tenía el Espíritu Santo antes?
¿O simplemente fue una señal de que el Espíritu Santo ya estaba con él? No se puede comprender al Señor Jesús sin el Espíritu Santo desde el momento de su nacimiento, porque su nacimiento fue obra y producto del Espíritu Santo. Hermanos, dicho lo anterior, mis estimados hermanos, vamos a analizar ahora por medio de la palabra de Dios si el bautismo en agua tiene algún poder purificador que quite los pecados y que haga que la persona se convierta y se salve. Allá afuera del mundo tienen la idea equivocada de que si llevan un niño a bautizar a su iglesia, pues el niño automáticamente se convierte en hijo de Dios. Y no importa que después ya de grande es un drogadicto, borracho, alcohólico, mujeriego, parrandero, todo el pecado que quiera. Total, si llega a morir, están todos los santos habidos por haber para rezarles y hasta la Virgen María le puede rezar. Pero el Señor Jesucristo enseña otra cosa muy diferente y Él dice, el que no naciera de nuevo, primero con su nacimiento natural de papá y mamá, y después el nacimiento por medio del Espíritu Santo. Y vamos a investigar ahora mismo, mis estimados hermanos, algo muy importante respecto a Juan capítulo 3, versículo 5. Lo leemos una vez más y es Jesús quien habla. El que no naciere de agua, dice el Señor. ¿Significa esto que el bautismo en agua produce el nuevo nacimiento? Ha sido la pregunta que muy pocos han podido dar respuesta de manera literal y de manera segura y verdadera. Porque hay quienes aseguran al 100% que el bautismo salva. Yo he escuchado personas que dicen, él debe ser salvo porque se bautizó. ¿Significa esto que el bautismo en agua produce el nuevo nacimiento? ¿Será que la sangre de Cristo no tuvo todo el poder suficiente para salvar a un pecador? Al grado tal de que aunque haya aceptado a Cristo, decía un predicador, aunque se haya entregado a Cristo, pero si no se ha bautizado, la persona no es salva. ¿Será eso verdad? Porque esto nos llevaría a pensar que Jesús no sufrió lo suficiente. Su sangre no fue suficiente. Faltaba todavía un ritual humano para que se consume la salvación, y sin ese ritual la sangre de Cristo no vale nada. Yo creo que por eso Pablo decía, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. El nuevo nacimiento. Vamos a descubrir que el nuevo nacimiento, mis estimados hermanos, así como la unción del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, no ocurren por el bautismo en agua. ¿Y por qué decimos eso? Cualquiera de los que creen que el bautismo salva en este momento me puede estar diciendo que soy un apóstata, que soy un blasfemo, pero quiero explicar esto con la palabra de Dios. El nuevo nacimiento no ocurre por el bautismo en agua. Y vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3. Una carta del apóstol Pablo a un joven llamado Tito. Tito era un joven romano. Muy probable que era hasta soldado romano, Tito. Y que curiosamente llevaba el nombre del gran emperador de la gran Roma imperial. Recordemos que Tito fue un emperador conquistador. Y este joven Tito recibe esta carta del apóstol San Pablo, y Pablo le va a decir algo muy tremendo a este joven llamado Tito. Vean lo que escribe el apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Y le va a decir el apóstol San Pablo a este joven, nos salvó, no por obras de justicia
¿Qué vendría siendo el bautismo? Una obra. Porque es algo que podemos hacer usted y yo. Es algo bueno, es una obra de justicia. Que todos los que hemos creído en Cristo debemos hacer, pero después de que somos salvos, como un testimonio, no para ser salvos. Y el apóstol Pablo va a decir, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su pura misericordia. No intervinieron ninguna clase de obras humanas, ni siquiera el bautismo, para que el Señor nos salvara. Lo que intervino fue la misericordia de Dios. Y ahora sí, vamos a la siguiente parte para poder entender la otra forma de interpretar el bautismo en agua o el nacimiento en agua. Ponga mucha atención a la siguiente parte del versículo 5 de Tito 3, que dice, por el lavamiento. Aquí se está refiriendo a la sangre de Cristo como si fuera agua. Y es muy probable que Jesús, si no se refería al nacimiento natural del ser humano, tal vez se refería al nacimiento por medio de la sangre de Cristo que lava y purifica, porque es así, lava y purifica el pecado del hombre. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad en base a la sangre de Cristo. Dice, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración quiere decir nuevo nacimiento, por haber sido lavados en el agua de la sangre de Cristo y haber vuelto a nacer. De ahí que el que no naciere del agua, ser lavado por la sangre de Cristo y vuelto a nacer por esa misma sangre, no puede entrar al reino de Dios. Recuerden ustedes que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si Cristo solamente hubiera muerto y su sangre no hubiera sido derramada, estaríamos perdidos. De hecho, Satanás sometió a una gran tortura al Señor Jesús en el Monte de los Olivos. ¿Y cuál era el plan? Hacer que Jesús muriera de rodillas en oración en el Monte de los Olivos. ¿Recuerdan que el sudor del Señor caía a tierra como grandes gotas de sangre? Y dice la palabra, y estaba en gran agonía, estaba agonizando el Señor. Tanta era su agonía al borde de la misma muerte, y un ángel del cielo desciende para confortar el cuerpo de Jesús. Porque Satanás sabía que si Jesús moría ahí, no había forma como él derramara su sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Porque lo que nos salvó a nosotros no fue la muerte de Jesús, sino su sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque había que nacer por el lavamiento de nuestros pecados a través de su sangre para tener ese nuevo nacimiento. Y por la renovación, dice la última parte de Tito 3:5, y por la nueva vida que produce el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. El versículo habla con tanta claridad. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, incluyendo bautismos y cualquier otra obra, sino por su misericordia, por haber sido lavados con la sangre de Cristo y haber obtenido el nuevo nacimiento y haber obtenido nueva vida por medio del Espíritu Santo. De allí que la sangre de Cristo es suficiente. Tan suficiente que el ladrón en la cruz fue salvo en ese mismo momento. Porque la sangre estaba siendo derramada. Y el precio del pecado del pecador estaba siendo pagado hasta el último, hasta la última gota de sangre de Jesús.
Por eso el malhechor en la cruz ni siquiera tuvo necesidad de bautizarse, ir al culto, dar diezmos, dar ofrendas, hacer buenas obras. Es que no tenía tiempo, estaba muriendo. Pero para aquellos que tenemos tiempo todavía, y si aún no ha acudido al bautismo como manda el Señor, no para ser salvo, sino como un acto de obediencia, pues es momento de pensar en dar ese paso de fe y de obediencia al bautismo. Pero sigamos viendo más cosas respecto a la doctrina que se anuncia en varias partes diciendo que el bautismo salva, el bautismo en agua. Por cierto, si ustedes entran al YouTube, al Facebook y preguntan acerca del bautismo en agua, inmediatamente salen los grandes escritores diciendo que sí, el bautismo salva. Hay un libro que se titula ¿Ya nació de nuevo? Y ya nació también del agua, hablando del bautismo en el río. ¿Significa que el bautismo produce el lavamiento de la regeneración? Que se menciona en Tito 3:5, porque ahí dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. ¿Significará que el apóstol le está diciendo a Tito, mira, debes bautizarte para que seas regenerado, tengas nuevo nacimiento? Vayamos y veamos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 15. Y allí encontramos que es Jesús quien se está bautizando. ¿Necesitaba Jesús nacer de nuevo? ¿Necesitaba él ser salvo? No. Él no necesitaba el bautismo, ya era hijo de Dios. Entonces, ¿para qué se bautizó? Como un acto de obediencia al Padre. Como un acto de sujeción a la voluntad del Padre. Cuando un cristiano se bautiza, está dando testimonio de que a partir de ese momento su vida va a ser consagrada para Cristo. En un acto simbólico a través del bautismo. Jesús se bautizaba como un acto simbólico para anunciar a quienes lo estaban viendo que a partir de hoy él iniciaba una nueva etapa de su vida, una etapa de predicación y una vida de consagración a su obra de redención con respecto al hombre. No era porque él necesitara nuevo nacimiento o salvación. Y eso mismo ocurre con el cristiano. El cristiano no se bautiza para el nuevo nacimiento porque ya ha nacido del Espíritu. El cristiano no se bautiza para salvación porque ya ha sido salvo por creer en Jesucristo. El cristiano no se bautiza para recibir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vino y lo selló en el momento en que creyó en Cristo. El cristiano no se bautiza para recibir el poder porque ese poder lo recibe cuando cree en la palabra de Dios. Entonces, dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y aquí vemos algo que pasó cuando ve Juan que el Señor viene. Juan estaba anunciando un bautismo para salvación, un bautismo para preparar a una persona para que fuera salvo en cuanto apareciera Jesús, le reconociera y se entregara a él. Nunca Juan predicó un bautismo con el cual les dijo, miren, ustedes que ya están bautizados, cuando venga Jesús ya no le hacen caso, ustedes ya son salvos, ya fueron bautizados. No. Juan al momento que les bautizaba les decía, viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. Él no va a bautizar con agua, él va a bautizar con el Espíritu Santo. A él deben escuchar y entregar sus vidas. Por eso cuando Juan ve que el Señor viene y le está diciendo, Juan, yo quiero que tú me bautices, Juan le dice, eso no es posible. Tú no necesitas prepararte para ser salvo, tú eres el Salvador. Tú no tienes por qué bautizarte para estar preparado y confesar tus pecados. Eres el Santo de Israel. Por eso Juan, en el versículo 14 del capítulo 3 de Mateo, dice, mas Juan se le oponía diciendo,
Yo, dice Juan, hablando él, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Aquí Juan está diciendo, mira, mi bautismo que yo estoy enseñando ahora no tiene ninguna validez. Lo que tiene validez es cuando tú me bautizas a mí. Pero no el bautismo en agua, sino en el bautismo del poder del Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Qué gran contradicción. Y vean lo que contesta el Señor. Hay que poner mucha atención a lo que va a contestar Jesús. Vean ustedes lo que contesta Jesús. Jesús le respondió, deja ahora. Lo que nosotros diríamos, no te preocupes. Jesús le respondió, deja ahora, no te preocupes, Juan. Porque así conviene que cumplamos toda obra de justicia. Hemos venido, tanto tú como yo, a cumplir la voluntad del Padre. Tú bautizando en agua y yo bautizando en el Espíritu Santo. Tú preparando el corazón del hombre para reconocerse pecador y yo perdonando a aquellos que vienen conmigo. Dice entonces, la Escritura entonces, Juan le dejó y Juan le bautizó al Señor Jesús. Jesús le respondió, deja ahora, no te preocupes por ahora. Porque así conviene, por medio del bautismo conviene, hermanos, porque así damos señal de que estamos dispuestos a cumplir la voluntad del Padre. Siempre Jesús decía eso cuando él hablaba. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, que termine su obra. En el jardín de los olivos Jesús exclamaba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acordándose que se había bautizado y con ello simbolizaba que se entregaba a la voluntad del Padre. Cuando un cristiano se bautiza, está dando señal de que su vida ha sido entregada a la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿Para ser salvo? No, porque ya es salvo. ¿Para qué? ¿Para recibir el Espíritu Santo? No, sino porque ya tiene el Espíritu Santo. De allí, hermanos, que podemos comprender. Y como dicen por ahí, al buen entendedor, con pocas palabras. El Señor dijo, con el bautismo solamente estamos cumpliendo una obra de justicia. Y ya leíamos en Tito 3:5, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, le dice, nos salvó, pero no por obras de justicia, ni siquiera por el bautismo. Para Jesús, el bautismo significaba cumplir. Recuerden que Jesús vino a cumplir la ley, incluyendo la del bautismo, como una obra de justicia. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, y esto lo vuelvo a mencionar, le dice que el bautismo es una obra de justicia y que el cristiano no fue salvo por obras de justicia. Nos salvó no por obras de justicia, incluyendo el bautismo, dar ofrendas, dar diezmos, predicar, hacer milagros, es más, hasta sacar fuera demonios. Porque va a haber muchos falsos predicadores en el día del juicio diciendo, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les responderá, nunca los conocí, obradores de maldad, apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchos están yendo a la eternidad pensando que en el bautismo fueron salvos, pero el bautismo no salva a nadie. Quien salva se llama Jesús. Y ahora sí, una vez que ha sido salvo, ahora sí bautícese, como testimonio de que va a obedecer
La voluntad de Dios siempre. Gloria a Dios. Jesús, volviendo a Jesús y su bautismo. Jesús no necesitaba del bautismo para ser regenerado. Él era hijo de Dios desde el vientre de su mamá, desde el vientre de la Virgen María. Jesús ya era Dios. Por eso el ángel le dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando María recibe la visita del ángel, el ángel le dice, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y quedarás encinta, y el santo ser que empieza a gestarse en tu vientre será llamado Hijo del Todopoderoso. Jesús ya era Hijo de Dios desde el vientre de la Virgen María. Es más, desde la antigüedad, desde la eternidad. Solo que en el vientre de María pues recibió su cuerpo humano. Y ese cuerpo humano fue muy privilegiado, porque a ese cuerpo humano también Dios lo consideró Hijo del Altísimo. Lo mismo que pasa cuando alguien se entrega a Cristo. Dios no solamente considera nuestra alma como suya, sino también su cuerpo, el cuerpo suyo, hermano. El cuerpo suyo, hermano. Lo considera su propiedad. Por eso dice la palabra, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús no necesitaba del bautismo para ser regenerado. Él ya era Hijo de Dios. La pregunta que quiero que quede muy clara de nosotros es, entonces, ¿qué significa en Juan 3:5, en donde Jesús dice, y el que no naciere del agua? Y Tito cuando dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significan estos dos pasajes que hablan del nacimiento del agua y del lavamiento de la regeneración? Y vamos a tratar de contestar de acuerdo a la palabra. Ya vimos Tito 3:5. Y también ya hemos visto lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 5. Y vamos a ver ahora algo muy importante. Tanto Tito 3:5 como Juan 3:5, Tito 1:5 o 3:5, algo así. Estos pasajes hablan en un sentido figurado, refiriéndose al poder purificador de la palabra de Dios. Esto quiero que entendamos. Tanto Juan, capítulo 3, versículo 5, como Tito, capítulo 3, versículo 5. Y qué cosa interesante, ¿verdad? Que los dos pasajes son 3:5. ¿Será coincidencia o Dios estaba ahí? Estos pasajes hablan en un sentido figurado, refiriéndose al poder purificador de la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice Efesios 5:26. Luego vamos a leer Juan 15:3, Santiago 1:18 y 1 Pedro 1:23. Veamos primero lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver que el cristiano es santificado y purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí vamos a ir descifrando por qué Jesús dijo, y el que no naciere del agua. Y por qué Tito 3:5 dice, nos salvó por el lavacro. El cristiano es santificado y purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Efesios 5:26. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y no se refiere al bautismo en agua. Efesios 5:26 dice, para santificarla. ¿A quién? A su iglesia, al Señor Jesucristo. ¿Cómo santifica a su iglesia? ¿La santifica por medio de nuestras buenas obras? Si bien el cristiano fue hecho nacer de nuevo para buenas obras, pero las buenas obras no tienen el poder de santificar a nadie. El poder para santificar a un cristiano está en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí lo dice claramente. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Aquí se menciona el agua.
Tal vez a eso se refería y con mayor seguridad puedo decirlo, que a eso se refería Jesús cuando le dice a Nicodemo: y el que no naciera del agua. La purificación que produce el conocer la palabra de Dios, porque nadie se salva si ignora la palabra de Dios. Este es un hecho. Para ser salvos hay que conocer la palabra de Dios, escudriñarla, porque ahí está la vida eterna. De manera que Efesios 5:26 es revelador. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua en el río. No. En el bautisterio de la iglesia. No. Sino con la palabra. Este libro precioso tiene el poder de purificar nuestras vidas por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso cada cristiano que toma su Biblia en sus manos inmediatamente es purificado. Con razón el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No es que el Padre iba a venir y iba a poner su mano encima de todos nosotros, sino el Señor le dice: santifícalos cada vez que lean tu palabra. Y el Padre desde el trono dijo: claro que así lo haré. De manera que, hermanos, es importantísimo siempre tomar en nuestras manos la palabra de Dios. ¿Verdad? Siempre tráigala consigo. Aunque sea un pasaje único, hay Nuevos Testamentos que podemos traerlos en la bolsa de nuestro pantalón o nuestra camisa. Y allí en un tiempo libre, lea la palabra. Esa palabra le va a purificar, hermano. Cualquier cosa mala que usted haya hecho, cualquier pecado, hay pureza en este libro. Aquí lo dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Me estoy acordando ahora mismo de una hermana que vino a visitarme y me dijo que Jesús no podía venir porque su iglesia estaba manchada y estaba impura a causa del pecado. Hermanos, por otro medio es imposible alcanzar pureza y santidad. La iglesia no es santa, decía la hermana, y no está pura, está con mancha y con arruga. Pero, hermanos, este pasaje de Efesios 5:26 nos da la clave para que nosotros estemos preparados para el momento del arrebatamiento de la iglesia y que el Señor nos encuentre lavados y purificados. ¿Cómo se obtiene? Dejando que el poder de la palabra lave y purifique nuestras vidas, hermano. Por eso nunca se olvide de la palabra. Son muy bonitos los cánticos de Marcos Witt, de Adrián Romero y de otros cantantes cantan bien bonito. Pero, hermanos, los cánticos, así sean los más hermosos, no tienen el poder que tiene la palabra. De manera que por eso aquí hacemos énfasis en la palabra de Dios, porque solamente en ella encontramos la purificación y el lavamiento de nuestras vidas por la sangre de Cristo. Ahora quiero que leamos el siguiente versículo. El cristiano ya es limpio por la palabra. ¿Por qué les digo esto? Vean lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículo 3. El cristiano no va a limpiar su vida de otra manera. Allá afuera hay la idea de que si hace penitencia, llega el pobrecito pecador con quien se va a confesar. Le dice: yo he pecado mucho. Y el confesor le dice: pues ya confesaste tus pecados, ahora me haces una penitencia de 500 Aves Marías. Y te vas a dar unos cuantos latigazos con un mecate que tenga clavos amarrados. Y te vas a crucificar. Y le pone una serie de penitencias con tal de que la persona salga sola. Y una vez que cumple su penitencia, entonces viene y ya el hombre aquel dice: estás absuelto de tus pecados, hijo mío, ven en paz.
que aquel pobrecito se va bien engañado, que fue ha sido perdonado. Pero hermanos, nosotros cristianos sabemos que somos limpios por la palabra. San Juan capítulo 15, versículo 3, vea lo que dice la palabra. San Juan capítulo 15, versículo 3, que dice: vosotros ya estáis limpios. Hermanos, ustedes ya están limpios. Yo me he encontrado con hermanos que aún dicen: nosotros somos pecadores. Y le dicen al Señor: Señor, nosotros somos pecadores. Y pienso que en ese momento, si el Señor les contestara audiblemente, les diría: pues ponte a estudiar la palabra, porque ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué tal, hermano? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya que sí se entiende? ¿Por qué nosotros no hacemos penitencia? ¿Por qué nosotros no caminamos de rodillas frente a un ídolo muerto? ¿Por qué nosotros no cumplimos sacramentos? Porque ustedes, dice el Señor Jesús, y es Jesús quien habla, vosotros ya estáis limpios porque están escuchando la palabra. Por eso hay que venir al culto, hermano. Qué malo que no podemos tener culto todos los días. Tuvimos una experiencia bien bonita ahora que estábamos en el rancho y todavía estuvo la hermanita Paula toda la semana con nosotros, subiendo y bajando. Toda la semana, desde el día que llegamos domingo, lunes hicimos culto, martes culto, miércoles culto, jueves culto, viernes culto, sábado culto, y el domingo en la mañana, 5 de la mañana, desde esa hora empezamos el culto y terminamos hasta las 12 del día. Vosotros ya están limpios por la palabra que os habla, por el que venía con escuchar palabra. Si por alguna razón no pueden venir al culto, pues de perdido de las 10 de la mañana hasta como las 12:30 que termina el culto, no haga ninguna otra cosa en su casa. Siéntese ahí en la sala, apague su televisión, apague su radio, si prende radio, apague cualquier cosa, deje la cocina, deje el lavadero, deje los trastes, y al menos en ese momento lean la palabra. No fui al culto, pero voy a leer la palabra. Porque ¿qué pasa? No viene al culto y está lavando trastes, y quien necesita ser lavado es el cristiano. Se pone a lavar ropa, pero quien necesita ser lavado, ser purificado es el cristiano, ¿verdad? Una vez que ya leyó la palabra de Dios, entonces diga: bueno, ya leí la palabra, no fui al culto porque estaba cayendo un diluvio a cántaros, o no sé, un rayo partió la calle y no pude pasar, o hay leones, hay tigres en la calle, no pude ir al culto, pero me puse a leer la palabra. Hermanos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué cosa rebelde? Si no subrayado ese versículo, subrayelo. A eso se refería el Señor Jesús cuando dice: el que no naciere del agua, el que no permita que el agua de la palabra lo purifique, no puede nacer de nuevo. El cristiano vuelve a nacer con la palabra. Fíjese, el cristiano vuelve a nacer de nuevo con la palabra. Vea lo que dice Santiago 1:18. ¿Alguien quiere nacer de nuevo, tener nueva vida? Pues ahí está la palabra. Vea lo que dice Santiago 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. Qué bonito, otra vez a nacer. Yo que más quisiera volver a nacer de mis papás, y volver a aprovechar las oportunidades que perdí, volver a vivir mi juventud. Imagínense ustedes, hermanos. Pero Dios sí nos hizo nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que utilizó Él para hacernos nacer de nuevo? ¿Por qué? Por la palabra, hermanos. Alégrese. Por eso les digo, hay que traer sus Biblias, hay que leerla en su casa, llévela en su bolsa, en su camisa, en su pantalón, para dormir ahora que hay oportunidad, ¿verdad? Ponga sus audífonos en su celular. Y yo he subido una serie de salmos, hermanos, preciosos salmos. Busque mi canal de YouTube,
duermas escuchando los salmos, o duermas escuchando estas predicaciones mías o de cualquier predicador, siempre que el predicador esté predicando la verdad, porque hay muchos predicadores que están predicando falsedades, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Pero tienen que buscar la palabra ¿de qué? De verdad. Porque les decía yo, hay muchos que están predicando la palabra retorcida, adulterada. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Ah, qué bonito. Para que seamos los primeritos de sus hijos. ¿Ya? Criatura quiere decir hijos. ¿No? Yo así le digo a mis hijos, todos los papás le dicen mi criatura, ¿verdad? A sus hijos. Así dice. Bueno, pues Dios dice, mira, yo te hice nacer de nuevo con la palabra, de verdad. ¿Y sabes qué? Eres el primerito, aquí estás en primera fila de todas mis criaturas que tengo. La que siente bonito, qué bonito. Hermanos, después del versículo finalizamos. El cristiano es renacido no con cosas corruptibles, sino por la palabra. Vean lo que dice 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23 dice, hermanos, siendo renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, o sea, todo lo que se puede echar a perder, no por buenas obras, no por bautismo, sino de incorruptible. ¿Y qué es lo incorruptible? La palabra. Todo vuelve otra vez a mencionar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, felicítense esta tarde, esta mañana. Los invito para hoy en la tarde a seguir escuchando la palabra de Dios. Felicítense, porque por medio de esta palabra ustedes volvieron a nacer. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que ahora vive y permanece para siempre en ustedes. Nunca Dios va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Ya leíste Biblia. Si no la has leído, ni modo, yo me la voy a llevar. No, Dios le va a dejar la Biblia a usted. Y hay cristianos que hasta tienen la costumbre de que cuando se sepultan le ponen la Biblia aquí. Ya para qué, hermano. Hay que leerla ahora que estamos vivos. Yo estuve en un funeral donde un hermano lo sepultaron con una Biblia, pero nuevecita. Bonita esas Biblias que yo quisiera una. Y si no le habrían dado a mí, el pobrecito cadáver que no tiene tiempo de leer. Hermanos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, esta palabra vive y jamás va a terminar. De manera que tenemos un nacimiento que no va a finalizar jamás. Maravilla, ¿verdad? Porque Jesús dijo, y el que no naciera del agua y del Espíritu, se refería a sumergirnos en la palabra y así obtener el nacimiento por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra. Ahora hemos entendido por qué dijiste que el que no naciera del agua. Qué mejor fortuna el haber conocido tu gloriosa palabra, Señor. Y por medio de ella haber conocido el poder de la sangre de Cristo. Por la palabra fuimos lavados, por tu sangre fuimos santificados. Y por el bautismo en agua damos testimonio de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. El día que vinimos a ti, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora por medio de tu palabra, el Espíritu Santo nos santifica y nos purifica. Y con el poder de tu sangre, somos más que vencedores por medio del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Bendícela en el corazón
de mis hermanos que me están escuchando aquí, los que me escuchan a través de las redes sociales. Señor, bendice tu nombre en nuestras vidas ahora y llénanos siempre de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.